tal? Estamos de regreso aquí en Antes de que nos olviden, podcast, capítulo 1, Caifanes. Yo soy Gabriel. Y soy Vicente. Desde hoy en adelante usaré Vicente como mi nombre en honor a mi abuelo materno. Así es que cuando me hables, soy Vicente. Claro que sí, Vicente, Chente. Vicente. Estamos aquí para seguir con la conversación que empezamos la última vez que nos vimos. Estábamos hablando de la canción titular del podcast, Antes de que nos olviden, de Caifanes. Hoy estamos aquí para hablar de la canción Aquí no es así, que es otro temazo brutal de Caifanes también de los 90, que ese era con el nervio del volcán, ¿no? Sí, ese salió en El Nervio del Volcán, que como ya amigos mencionaba antes, fue el cuarto y último disco de Caifanes, y fue una de las canciones más populares de ese disco. Y el mensaje en este caso parece que es muy claro y muy directo, y hoy nos toca hablar de eso. ¿Quieres empezar, Gabriel, con lo que piensas que significa o a qué es lo que se refiere? Bueno, yo creo que esta es una de las canciones mucho más claras en lo que es el tema. Hay unas como ayer, que la que estábamos hablando de aquí, antes de que nos olviden. Yo decía que desde el principio que las empecé a escuchar, para mí siempre tenía ese sentido de hablar de los temas de la conquista, de los temas de indígenas, de la resistencia indígena, pero no necesariamente se trata de eso. Aunque espiritualmente Saúl Hernández creo que sí, también era la intención, ¿verdad?, para esa canción. Pero en este caso, y esto no lo sé directamente por entrevistas con él o con alguien que sepa de ello, pero la canción en sí es clara para mí, es claro, claramente está hablando de ese clash entre culturas, ¿no? Exacto. Sí, sí. Que sucedió en 1519, la conquista que surgió de eso, después de eso, de la llegada de los europeos. Entonces, para mí, empieza, la letra empieza, vienes caminando y no sabes tu destino, ¿verdad? Conquistando sueños, sueñas llegar a ser deidad. Una de las versiones de la historia que nos cuentan es de que los mexicanos precolombinos en ese entonces veían supuestamente a los españoles como dioses, como Quetzalcóatl, que regresaba como había prometido, regresar a su pueblo, a su nación, a su tierra, que es una historia que es muy fantasiosa y no tiene credibilidad, verdaderamente no tiene buenas fuentes para verificarse, ¿no? Pero es una historia que cuentan. Y estas letras dicen algo sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, yo veo que pues los conquistadores venían, de cierta manera, tratando de encontrar su destino. Y yo pienso que eso es a lo que se refiere, que ellos vienen a la Tierra, lo que ellos consideraban el Nuevo Mundo, sin saber su destino. Estaban tratando de conquistar los sueños de esos conquistadores, que era llegar a esa tierra prometida donde iban a encontrar muchas riquezas y poder traer beneficios para ellos y para la corona española. Lo que sigue denota que están llegando a un lugar sagrado para las personas que ya viven ahí. O sea, sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás. En ese punto, creo que también estoy de acuerdo en que están invocando algo espiritual, porque uno de los tal vez pretextos de la expansión y de la colonización era expander lo que es el catolicismo, y tal vez los conquistadores invocaban esas fuerzas
que obviamente son fuerzas etéreas, son fuerzas que uno nunca llega a conocer en su totalidad, y tal vez a eso se refiere. Entonces, el primer párrafo, la primera estrofa para mí es esa, es la llegada de los españoles con ciertas metas, llegando a un territorio que pues, es sagrado para los habitantes de ese lugar ya. Sí, exactamente. Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás. Las diferentes naciones de todo el mundo, ¿verdad?, tienen sus costumbres raras. Todos tienen sus costumbres raras. Los cristianos, los católicos, tenemos unas costumbres rarísimas, ¿no? Sí. Que para nosotros no se ven raras, para nosotros es muy, muy sencillamente cómo se hacen las cosas, Sí. ¿verdad? Pero para observantes de otros lugares, de terceras partes, ¿no? Ven esas costumbres y dicen, oye, está medio rarito, ¿no? Sí. Como, no sé, posiblemente el confesarte ante una persona que es, según, ¿verdad?, el portavoz de Dios o algo así, un padre, un sacerdote. Eso posiblemente para alguien más sería algo como que, oye, no, yo nunca haría eso. O el tomar la hostia, ¿verdad? Comer el pan y como símbolo de la carne de Dios, la humanidad de Dios, ¿no? De Jesús. Sí. Eso, pues, ¿qué no indica? ¿Cómo se le llama eso? Canibalismo, Canibalismo, ¿no? sí. Canibalismo, ¿no? Sí. Eso es lo que acusa la historia a los mexicanos de antes, que supuestamente no nada más hacían sacrificios humanos, sino también que consumían la carne de sus víctimas de sacrificio. Que también no hay evidencias de eso que sea verídico, pero es una de esas cosas que se cuentan y se propagan por la historia. Y ahora, pues, mucha gente lo cree, ¿verdad? Pero sí, en la religión católica, en la religión cristiana, se hace esa costumbre, ¿no? Sobre todo en los católicos, ¿no? De tomar la hostia, de comer el pan como la carne de Dios, tomar el vino como la sangre, Sí. la sangre de Dios, que es una cosa simbólica y inocentemente uno puede entender lo que es la intención. Sí. Yo entiendo la intención, es una cosa simbólica, estamos tomando como el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es lo que estamos consumiendo. No es necesario hacer el acto, pero es un acto simbólico. Sí. Entonces funciona nada más porque así es el cuerpo a veces y la mente, ¿no? Que la acción ayuda a la fuerza de fe, Sí. la fuerza de la mente se ayuda con la acción física, ¿verdad? También en tiempos antes de la llegada de los cristianos a las tierras indígenas, supuestamente habían ritos que eran de sangre, ¿verdad? Que es otro tema que llega en una de las frases aquí, que dice, donde la sangre nunca ok, dice, y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrificó por un amor, pero aquí no es así, ¿verdad? Que la sangre se sacrifique por un amor no quiere decir que no estaban hablando directamente de sacrificios humanos, pero sí supuestamente hay mucho literatura sobre la idea de que habían ritos de sangre, autosacrificio que hacían, ¿verdad? Y que todavía yo creo se practica en ciertas partes. Sí. El hecho de desangrar un poco es como los cristianos cuando el flagelling, right? Sí. Que se golpeaban Sí. en tiempos de los Dark Ages. Sí. Entonces, bueno, para mí significa eso, el sacrificio y las costumbres, sacrificio que hace uno, ¿verdad? Y las costumbres que tiene uno para demostrar su fe.
Sí, sí. Y este párrafo en particular, o esta estrofa, que viene siendo como el coro de la canción, creo que da una, como una visión del choque de las culturas, porque para mí esto es como la voz de los habitantes del Nuevo Mundo, diciendo que los que están llegando vienen de otro lugar, de ese lugar, como dice la canción, donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrificó por un amor, dando a entender que los que vienen a conquistar realmente no conocen la cultura que ya está establecida en el lugar. Y creo que, como dice Gabriel, la mención a la sangre es tal vez menciona esos sacrificios o esos ritos que se conocían de la cultura mexica de los aztecas. Y la repite en varias ocasiones, como digo, es el coro, pero ya antes de eso sigue la mención de ese choque cultural donde los que van llegando a la tierra van caminando, ignorando sagrados ritos, igual ignorando las costumbres que ya existían en ese lugar, pisoteando sabios templos de amor espiritual. Otra frase que me parece profunda en el sentido de que se enfoca en ese lamentable hecho donde se pisoteó o donde se ignoró todo lo que ya estaba establecido y lo sagrado que eso era. Porque si recordamos la historia cuando llegaron los europeos, los españoles, y conquistaron Tenochtitlán, básicamente destruyeron lo que estaba ahí y con las mismas piedras de esos templos sagrados construyeron nuevas fortificaciones, nuevos edificios que básicamente el propósito era borrar lo que estaba ahí para establecer lo que es el cristianismo. Se dice que la presente iglesia que está en la Ciudad de México, ahí en el mero Zócalo, ¿cómo se llama la iglesia esa? No recuerdo. La catedral, ¿no? Sí, pues la catedral de la Ciudad de México, ¿no? La más grande. Se construyó con el material de la pirámide sagrada, la más sagrada, la pirámide mayor de Tenochtitlán. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? O sea, el espíritu de los dioses indígenas, de las costumbres indígenas, siguen vivas. Inadvertidamente, ¿verdad? Por accidente, porque el entendimiento espiritual de una cultura versus europea, ¿no? Pues como los españoles, a comparación del entendimiento espiritual indígena, era diferente. Como dice aquí en las siguientes palabras, dicen, largas vidas siguen velando el sueño de un volcán. Para una alma eterna, cada piedra es un altar. La Iglesia Católica está construida por piedras y material que están embedded, ¿no? O sea, llenas del espíritu indígena, Sí, del sí, sí. espíritu de la fe indígena, Sí. de los dioses indígenas. Para una alma eterna no importa qué forma cobre el edificio. Sí, sí. Puede ser una iglesia, puede ser una pirámide, puede ser nada más una piedra tirada ahí en el piso, pero Dios está en todas partes. Ujú. Para mí es una forma mucho más avanzada de ver la espiritualidad, porque si Dios está en cualquier piedra que ves, quiere decir que Dios está en todas partes y no nada más no nada más puedes tener acceso a Dios cuando entras a un edificio, Sí, sino Dios tiene acceso a ti en todo momento, sí. en todo momento. Y es muy simbólico eso de que se hayan usado esas piedras del Templo Mayor para construir la catedral, porque igual aquí puede ser una referencia a eso. Esas piedras que se hicieron para construir la iglesia son partes del altar original que estaba en ese sitio. Y creo que ya había escuchado o leído algo en cuanto a por qué se decidió formar lo que es esa catedral en el sitio donde estaba el templo sagrado. Y
creo que cuando se estaba fundando la ciudad, lo que sería la Ciudad de México, en el área del Zócalo, había un cierto debate en dónde se iba a poner dónde iba a ser esa plaza principal. Y se había considerado otro lugar, pero, y creo que hay pues, algo de evidencia de que se decidió construir precisamente en donde estaba el Templo Mayor, para de esa manera simbolizar que esa cultura que estaba ahí ya no sería la dominante, sino sería ahora el catolicismo, sería la que trajeron los conquistadores, destruirán lo que estaba ahí y fundarían sobre esas bases un nuevo centro de control. Porque si recordamos, obviamente Tenochtitlán era el control de Mesoamérica en ese tiempo. Entonces reemplazar lo que estaba ahí con algo nuevo significaba que ya no existía ese poder que había controlado la región. Y eso también mandaba un mensaje a los que estaban alrededor. Yeah. Porque si tal vez hubieran dejado el Templo Mayor y hubieran construido la catedral, no sé, a unos cuantos, a cierta distancia, todavía se divisaría el Templo Mayor. Y eso como que no sería algo que mandaría un mensaje que los conquistadores quisieran tener, que todavía estaría ese Templo Mayor. Entonces se me hace muy fuerte eso. Y pues obviamente esa parte de que esas piedras siguen siendo altares de lo original. Eso. Siguen existiendo, siguen dando vida a lo pasado. Para mí, pienso yo que lo que dijiste, pues obviamente tiene su base, ¿no? Pero para mí pienso que pues, es posible también que la intención de haber llegado a la decisión de formar la base de la fe católica, aparte de la presencia, ¿no? La presencia española físicamente, ¿verdad? De los europeos ahí. Más que nada, yo pienso que tuvo que ver con el hecho de que la conquista física posiblemente se describe que ocurrió muy repentinamente, muy fácilmente, muy rápidamente. Pero la verdad es que la verdadera conquista no cobró vida inmediatamente. No. Fueron muchas décadas, un par de siglos, yo pienso, o de perdido un siglo, para tomar verdaderamente, cobrar vida, verdaderamente. Entonces, porque tenemos la historia de Juan Diego, ¿no? Sí. En 1630 y tantos. ¿Por qué habría de haber necesidad de que un indígena tuviera una experiencia así para demostrar que también a los indígenas, también los indígenas pueden tener acceso al Dios cristiano, ¿no? Se alega que eso ocurrió como por diseño para convencer a las masas, sí, de que se unieran completamente a la religión nueva, que mucha gente lo hacía, como quien dice, como demostraba que, sí, estamos de acuerdo hasta cierto punto, pero luego iban y en sus propias casas o en sus propios grupos hacían sus prácticas de los ritos ancestrales. Sí. Entonces mantenían esa fe todavía por muchas décadas. Entonces yo pienso que desde el inicio la idea era de que, ¿sabes qué? Sí cayó lo que es el establecimiento político. Sí. Se destruyó, pero lo demás sigue muy fuerte. Sí. La fe sigue fuerte, la costumbre, la cultura sigue fuerte. Entonces hay que demostrar que la fe que tenían pues no es válida, porque mira, donde estaba tus templos sagrados, ahora está la católica. Sí. Está esta catedral, ¿verdad? Están venerando estos dioses hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a dejar tu Dios que ocurra esto? Quiere decir que este Dios es más
más poderoso. poderoso, sí. Entonces, o sea, es una manera también de persuadir a la gente, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Wow. Y fíjate que viendo la canción en sí no tiene, la, solo son 3 estrofas que pues dicen mucho y obviamente se repite el coro, pero básicamente hemos eh, leído cada línea de esa canción, pero el coro creo que agrega mucho a como subrayar el significado de lo que fue este periodo. Yo había visto en otros análisis que he leído de la canción y que básicamente sí, el mensaje es como estamos diciendo acerca de la conquista, tal vez en una forma de protesta o de reclamo a cómo fue la historia. Sabemos que la historia siempre es escrita por los que ganan o los que tienen la perspectiva y obviamente cada historia tiene varios witnesses, varias, a mí se me atoró el inglés, el español, se te acabó el español. Testigos. testigos y cada versión puede ser distinta. La versión que nos muestra esta canción de la conquista es que fue pues, básicamente algo terrible que destruyó la cultura, pero obviamente hay otras interpretaciones de la historia de cómo fue ese proceso de cambio, porque sabemos que hoy en día la cultura mexicana es muy católica, entonces hubo cierta aceptación por los nativos del área a la nueva religión y una de las cosas que también yo he escuchado y que eso tal vez se dio por la parte del sacrificio de Jesucristo, que tal vez se asemeja un poco más a los sacrificios a los que estaban acostumbrados los nativos, porque ahí sí se ve lo que es la sangre, digamos, y que eso tal vez puede ser un poco más de acuerdo a las prácticas, por lo menos en cuestión de la sangre, de que se ve la sangre y que ese es parte del sacrificio, que fue lo que hizo Jesucristo, y tal vez eso coincide un poco más. Pero sí, obviamente al principio tal vez no se veía así, por eso el coro dice que los conquistadores venían de esa tierra donde la sangre no se sacrificaba como se sacrificaba en el Nuevo Mundo. Sí, es un tema complicado, lo de, la fe, la religión y las prácticas de las religiones, ¿no? Sobre todo eso del tema de la sangre en los rituales. Porque se puede decir que a Jesucristo lo sacrificaron, ¿verdad? Ujú. No nomás lo asesinaron, lo sacrificaron por un motivo religioso y también criminal, según, ¿verdad? Entonces, y el contexto es, él dio su vida en un sacrificio para la humanidad o para sus seguidores, ¿no? O sea, un motivo espiritual religioso. En la historia de México se cuenta que habían sacrificios humanos, que es un tema que no fácilmente se puede comprobar. Se dice mucho, En muchos textos en cualquier documental que veas, cualquier texto que hay, se ve esa versión. Se hace referencia a eso, Sí, sí. la referencia, pero es difícil comprobar. Y para mí, la mera verdad, puede que sí, puede que no. No estoy convencido científicamente. Sí. Científicamente, no porque sea científico, pero sí tengo un entendimiento de lo que es la investigación Arqueológica. sencilla. Ujú. Lo que es sencillo, ¿no? Hay cosas que se tienen que observar, ¿no? Si se alega que hubo cuando inauguraron el Templo Mayor en 1469, algo así, o no, en 1500, cuando la última vez que lo renovaron, que era la última fase La última fase, ajá, sí. creo que era en 1502, algo así. Supuestamente se sacrificaron como 80,000 personas. Sí, sí. 80,000 personas. Es toda una ciudad. Sí, sí, sí.
Ok, vamos a decir que sí, sí sucedió. Vamos a decir que sí fueron 80,000 personas que sacrificaron los mexica en sus templos y los procesaron de alguna manera. ¿Qué hicieron con todos esos restos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están las fosas masivas de restos humanos? Que Sí, deben de haber, porque en esa área de México, con esas condiciones de lago y puede que sí no sea muy conducible a preservar, pero tiene que haber otras formas, otras maneras, otros espacios donde sí hay evidencias de grandes sacrificios, porque no nada más en la Ciudad de México. Esa es la historia, digo, que no nada más en Tenochtitlán se hacían los sacrificios, que era parte de una costumbre cultural de las Américas, sí, ¿verdad? Anahuac. Entonces, ¿dónde están esas grandes cosas? Bueno, no. Si es verdad, pues no hay evidencias grandes. Y si no es verdad, pues tiene sentido que lo hayan fabricado porque el hecho era de demostrar que, oye, esa religión era mala. ujú, Vamos a decir que llegaran unos sacerdotes, alguien, ¿verdad? Un religioso de la Ciudad de México después de la conquista, ¿verdad? Con una comunidad de la cercanía de México y decirles, oye, sí sabías lo que hacían allá, ¿verdad? En Tenochtitlán. A ustedes mismos, a sus propios familiares, ¿verdad? No, pues sí, se nos perdió el tío, quién sabe cuándo, ¿verdad? ¿Verdad? 1517, ¿verdad? Cuando estaba Moctezuma, de Tlatoanes, sí, se perdieron unos varios gentes de aquí de la comunidad y no supimos nunca de ellos. fueron Pues sacrificados. fueron sacrificados, ¿verdad? O sea que es una cosa que muy fácilmente se puede propagar esa idea. Sí, sí, sí. Pero comprobantes, no hay serios comprobantes. Han encontrado fosas de algunos restos y esto y lo otro. Pues obviamente va a haber restos de donde sea que hayan humanos, van a haber restos. Donde sea que haya una cultura con una sociedad, un sistema político, Ujú, van a haber restos, van a haber formas de evidencias de violencia, ujú, porque obviamente un gobierno practica el derecho de castigar, ¿no? sí, De castigar a los delincuentes o los malhechores. También hay crímenes, también hay homicidios, también hay todo tipo de cosas que suceden hoy en día, ¿no? Ya ves como un Jeffrey Dahmer. ¿Te imaginas un Jeffrey Dahmer en tiempos de los indígenas, de antes de la llegada de los españoles? sí. ¿Verdad? Algún loco sádico que andaba matando gente, sacrificándolos, sacándoles el corazón. ¿No crees que posiblemente una de esas imágenes que se veían en los textos prehispánicos que no eran indicadores de que se practicaba el sacrificio humano, sino que eran como, oye, esto sucedió? Sí, 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 puede ser como un recuento de un hecho. Sí, bueno, Como un noticiero, un newspaper, algo de cuenta. sí, pues yo como, o sea, con mi ignorancia de no ser arqueólogo y no saber muchos detalles de cómo se ha investigado y cómo se ha llegado a las conclusiones que se han llegado, sí, fácilmente se puede decir. Y aún encontrando, digamos, escritos prehispánicos donde se indica algún sacrificio o la muerte de algún individuo, no sabemos si eso era un acto simbólico, como digamos lo de Jesucristo, en cierta manera, que tampoco sabemos si sucedió, si realmente nos ponemos de esa manera críticamente a averiguar la historia. Sí, Arqueológicamente, sí. ¿verdad? Sí, entonces sí podrían los textos evidenciar la muerte de alguien o tal o cual sacrificio, pero no sabemos hasta qué punto era real el sacrificio y hasta qué punto era simbólico. Ahora, como te digo, lo digo eso con la reserva de no conocer enteramente la historia arqueológica ni los muchos investigadores que supongo que han interpretado los hallazgos para llegar a esa conclusión.
Pero sí estoy de acuerdo en lo que dices tú, que en el sentido de que no podemos saber exactamente hasta qué punto. O sea, decir que 80,000 personas murieron en una fecha es un número muy grande y sería algo extraordinario si llegó a suceder. Ahora, volviendo a lo que dices tú de encontrar restos humanos, pues en cualquier lugar donde se establece la humanidad en un sitio permanente, pues va a haber cementerios, entonces va a haber lugares donde hay restos humanos. Y Cementerios, no necesariamente. Sí, fosas donde se esconde un crimen sí, entonces. o una atrocidad como la masacre del 68, Ujú, ¿verdad? El gobierno declaró que eran nada más algunos 30 personas que acabaron muertos. Otros testigos dicen que fueron más de 100 ujú, o cientos de muertos. Entonces, puede ser que en una operación militar, ¿no? De ese tipo, para aplastar a un movimiento con fuerza armada, que se haya hecho una masacre grande y haya hecho desaparecer a ciertos números de personas completamente, sí. porque tienen la capacidad, tendrían la manera, ah, y acabar con nada más un pequeño número de víctimas, pero la verdad es más grande. Ujú. Entonces, quién sabe, posiblemente haya una fosa por ahí donde se puedan encontrar el resto de las víctimas Sí, de esa masacre también, ¿verdad? sí. Como la masacre de los 43 también, Sí, eso ¿verdad? pensaba hacer nota de. Y pues como sea, hay hallazgos de fosas o de crímenes que se han cometido. Pero volviendo al tema, que era la canción, aquí no es así de Caifanes, por eso precisamente, por lo que acaban de presenciar, es que nos gustaba mucho analizar las letras de Caifanes, porque a los dos nos interesa mucho la historia de México, la historia prehispánica y lo que siguió, y cada canción eh, habla de algo, no todas hablan de ese tema, pero nos llevaba a tangentes para investigar cosas de nuestro interés personal. Y aquí no es así, como dijo Gabriel, desde un principio se sabe que esta canción es acerca de la conquista de México. Y como mencioné hace un momento, solo son 3 estrofas con un coro que se repite y con eso es suficiente para analizar periodos de la historia de México tan importantes y nos permitía a nosotros tener esas conversaciones que nos fascinaba tener y por eso las queríamos compartir y saber que si había otras personas que tal vez veían las canciones de Caifanes de esta manera. No sé, yo no tengo más que agregar en cuanto a la canción en sí o lo que tal vez puede significar. ¿Tú, Gabriel, tienes algo? Ah, más que nada, yo me gustaría hacer una invitación a cualquier persona que esté observando, que esté viendo, si se interesan de compartir algo, un pensamiento sobre lo que es la canción, lo que es la letra, porque lo que trata la letra, como dijimos, ¿verdad? Es algo directamente hecho a la historia de la conquista de México, el clash ese entre las culturas europeas y indígenas de México. Ah, pero obviamente que puede haber otra persona que tenga un entendimiento diferente, alguna interpretación original. Me encantaría también saberlo. Claro. O si tiene alguna tal vez sugerencia de cómo esto se podría mejorar en cuanto a la discusión de estas canciones, también estamos abiertos a esas sugerencias. Y más que nada, ¿qué es lo que piensan sobre la costumbre, la idea de la costumbre de los sacrificios humanos? Si acaso era cierto, no era cierto, ¿cuál es la evidencia? Ah, Eso sería interesante Claro. también. Sí, sí. Antes de que nos olviden, podcast, capítulo 1. ¿Por qué es el capítulo 1? Porque posiblemente en un futuro cambie el podcast a tratar otros temas afuera de lo que es las canciones de Caifanes. Ah, pero por lo pronto estamos hablando de los temas de Caifanes, las canciones. Y la siguiente yo pienso que podría ser
la célula que explota, Sí. que no es algo que directamente va a ir a la idea de lo que es la historia, la conquista, sino que es algo que puede surgir otros temas, Sí, otras ideas. daríamos un giro un poco de lo que hemos estado hablando. Sí, porque ya me cansé con lo del sacrificio. Mucho pensar de eso. Ok, bueno, entonces, hasta la próxima y gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego.